Buenas tardes. Siendo las 14 horas del 16 de marzo de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son: 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables, así como del denunciante y denunciados, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarle de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretaria Rosalba Hernández Hernández, le pido de favor dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 10 y 28, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, en primer término me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 10 de este año, presentado por la ciudadana Nazaria Guzmán Bernabé en su calidad de regidora primera del Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, en contra de actos del Cabildo relativos a la remuneración que le fue asignada, pues a su decir, por las funciones que desempeña, el salario que percibe no es acorde con su nivel de responsabilidad, ya que se le designó únicamente la cantidad de 4,000 pesos mensuales, cuando otros cargos administrativos perciben una cantidad más alta que la que ella percibe. Esta ponencia propone declarar el agravio fundado por las siguientes consideraciones. Del análisis del material probatorio que obra en autos, se advierte que las remuneraciones asignadas a la actora no resultan proporcionales a su responsabilidad, pues fijarle la cantidad referida no refleja el grado de responsabilidad que ostenta al ejercer el cúmulo de obligaciones que le confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre. Además de que la responsable no tomó en cuenta al asignar dicha remuneración que se trata de una servidora pública que accedió al cargo que ostenta a través de un procedimiento de elección popular, es decir, que fue electa por la manifestación de la voluntad ciudadana, que ejercerá el cargo por un periodo de 4 años y que forma parte integral del ayuntamiento y no se trata de una trabajadora subordinada del ayuntamiento. Esto es, su cargo cuenta con atribuciones encaminadas a ejercer la autoridad política, administrativa y de gobierno municipal en el ayuntamiento como órgano máximo de dirección del municipio, de ahí el nivel de investidura de su cargo. Por tanto, es inconcluso que la remuneración asignada a la promovente no refleja el grado de responsabilidad que ostenta y no se considera como medida idónea para garantizar el desempeño efectivo de su función como autoridad municipal, por lo que se estima que tampoco cumple con los parámetros establecidos en el artículo 127 constitucional, el cual tiene como objeto proteger a las y los servidores públicos a fin de brindarles un nivel de vida adecuado y garantizar el desempeño efectivo de su función al señalar que el salario debe de ser proporcional a sus responsabilidades. Aunado a lo anterior, esta ponencia realizó un análisis de las remuneraciones que percibe el personal administrativo con las que recibe el cuerpo edilicio, arribando a la conclusión de que personal administrativo, tales como el tesorero municipal, encargado de la secretaría, jefaturas de departamento, direcciones, secretaría particular y personal de servicio técnico, por citar algunos ejemplos, perciben una remuneración mucho mayor a la de la hoy actora, inclusive mayor a las de la síndica y del presidente municipal. Cuestión que da muestra de una clara desproporcionalidad de las remuneraciones asignadas a las y los ediles, pues son estos quienes integran el ayuntamiento en comparación con los demás cargos administrativos, los cuales mantienen una relación de subordinación ante dicho órgano municipal. Por lo anterior, se propone que los beneficios que con la presente resolución obtiene la actora
deban hacerse extensivos a las y los demás ediles que se encuentran en la misma situación y por ende deberá determinar y cubrir con efectos retroactivos a partir del 1 de enero del año en curso hasta la fecha en que se dé cumplimiento a la presente, la diferencia entre la nueva cantidad que les sea asignada y la que venían recibiendo las y los ediles. En esa tesitura, al resultar fundado el agravio hecho valer por la actora, esta ponencia propone modificar el acta de cabildo de la sexta sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, únicamente en lo que respecta a la asignación de las remuneraciones correspondientes a ediles de dicho municipio y ordenar a dicho órgano municipal que en un plazo de 10 días hábiles modifique su presupuesto de egresos 2018 con la finalidad de reasignar las remuneraciones correspondientes a las y los ediles, tomando en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 127 constitucional señalados en la sentencia. El siguiente asunto con el que se da cuenta corresponde al juicio ciudadano 28 de este año, interpuesto por Edelfino Chihuilco Baxin en contra de actos y omisiones de la Junta Municipal Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz, relacionados con el proceso de elección de agentes y subagentes municipales de la localidad de Miltepec, perteneciente a dicho municipio. De la lectura e interpretación del escrito del actor, se advierte que reclama en esencia dos cuestiones. La primera, referida a la omisión de la publicación de la convocatoria, misma que se propone declararla infundada. Lo anterior, porque de las constancias que obran en autos, se advierte que la Agencia Municipal de la Congregación de Miltepec sí realizó la publicación de la convocatoria, la cual fue efectuada el 24 de febrero del año que transcurre. En segundo término, la procedencia de la recepción de su solicitud de registro como candidato a agente municipal de la Congregación de Miltepec. En este caso, la ponencia propone declarar fundado el agravio y, por tanto, que se reciba su solicitud de registro y se revise su procedencia. Lo anterior bajo las siguientes consideraciones. De la convocatoria aprobada y sancionada por el Congreso del Estado, se advierte en la base 1.11 que se previó que el plazo para presentar solicitud de registro para contender como candidato a agente y subagente municipal durará 5 días naturales contados a partir de la instalación de la Junta Municipal Electoral. En ese sentido, de las constancias que obran en autos, así como de las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable, se advierte que el Ayuntamiento realizó el nombramiento de las personas integrantes de la Junta Municipal Electoral el 27 de febrero y el secretario general del Congreso expidió el nombramiento al representante de la citada Junta el día 28 siguiente. En virtud de lo anterior, se estima que la Junta Municipal Electoral se instaló formalmente el 28 de febrero y no el 27 como lo refiere la responsable. Máxime que ésta no remitió documento alguno donde conste el acto de instalación o la hora en la que se realizó. Por lo anterior, en aras de garantizar los derechos político-electorales del ciudadano y atendiendo a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo dispuesto en nuestra Constitución que obliga a las autoridades, particularmente a las jurisdiccionales, a interpretar las normas relativas a derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia, además de considerar lo reducido de los tiempos para el desarrollo del procedimiento electivo, pues la jornada electoral de Miltepec se desarrollará el 23 de marzo, se propone ordenar a la Junta Municipal que se reciba la solicitud de registro del enjuiciante. Ello, porque si el actor acudió el 4 de marzo a solicitar su registro, como lo refiere, es claro que se encontraba en tiempo para realizarlo, incluso el día 5, fecha en que presentó su petición, pues el plazo venció precisamente ese día y no el 3 de marzo, como lo señala la responsable. Sin que lo anterior prejuzgue sobre la procedencia del registro de la candidatura del ciudadano, pues la Junta Municipal Electoral deberá vigilar el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como las bases de la convocatoria, para efectos de que, de ser procedente, realice el registro respectivo. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretaria. Señores magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Sí, Adelante, si señor me permite, magistrado quisiera hacer Sigala. unas precisiones respecto a los asuntos que está presentando mi ponencia. Pues bien, señores magistrados, quiero referirme a estos dos asuntos, que son dos temas importantes e interesantes. Y el primero, pues, sería el JDC 10 de este año, el cual nos está hablando precisamente de una regidora que viene alegando una violación a su derecho político electoral del cargo para el que fue elegida, toda vez que señala que el salario que percibe por el desempeño de su cargo no es acorde con las responsabilidades que ostenta, y que no solo ello, sino que el personal administrativo de ese ayuntamiento tiene una remuneración más alta que los ediles. Creo yo que ya en anteriores asuntos hemos sido muy claros
en el sentido de que este tribunal va a ser un tribunal garantista, un tribunal que va a tratar de interpretar la norma para ver si efectivamente estas autoridades que fueron elegidas mediante sufragio están actuando o no acorde con la legalidad. Aquí es importante mencionar que nosotros, haciendo una interpretación integral de la demanda y atendiendo la figura de la suplencia de la queja, nos encontramos que el acto del que se duele la actora es precisamente de esta acta de cabildo llevada a cabo en sesión extraordinaria por el Ayuntamiento de Chumatlán, donde se aprueba el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 y en el cual aduce que la remuneración que se le asigna no es proporcional de acuerdo a sus responsabilidades y que esto viola el artículo 127 constitucional. Aquí es importante mencionar que ya ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que si bien de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Federal los ayuntamientos tienen esa facultad exclusiva para aprobar su presupuesto de egresos, creo que también es importante que se incluyan tabuladores desglosados de las remuneraciones que percibirán estos servidores públicos y que estas remuneraciones tienen que ajustarse forzosamente a lo que refiere el artículo 127 constitucional, que señala, entre otras cosas, que estas remuneraciones de servidores públicos tienen que ser proporcionales a sus responsabilidades. Después de hacer un análisis de las remuneraciones que recibe el personal administrativo, comparándolas con las del cuerpo edilicio contenidas en esta plantilla, es importante mencionar que dichos sueldos no son proporcionales de acuerdo con la responsabilidad, toda vez que se puede apreciar que tanto el tesorero municipal, el secretario del ayuntamiento, el jefe de departamento, incluso el director de obras públicas y hasta el secretario particular y personal de servicio técnico reciben una remuneración mayor que la de los regidores, inclusive remuneraciones mayores que las de la síndica y que del propio presidente municipal, lo cual da una muestra clara de esta desproporcionalidad en la forma como se designó y cómo se asignó estos recursos para el ayuntamiento, porque son los propios ediles quienes integran este ayuntamiento y en consecuencia conforman el cabildo y tienen un grado mayor de responsabilidad que el que pudiera llegar a tener el personal administrativo, el cual tiene una relación de subordinación ante este órgano que es el cabildo. Es por ello, señores magistrados, que estamos proponiendo que los beneficios, estamos proponiendo la modificación de esta acta para que se vuelva a realizar y efectivamente se tomen en cuenta los parámetros que marca el artículo 127 constitucional respecto a la asignación de la remuneración de los ediles de este órgano municipal. Y esto es para que el ayuntamiento tenga que hacer lo propio en un plazo de 10 días hábiles y que informe a este tribunal lo conducente. Eso es por cuanto hace al juicio ciudadano número 10 de este año. Por otro lado, quisiera referirme ahora en otro tema al juicio ciudadano número 28, diagonal 2018, que es un juicio ciudadano en el que unas vienen alegando o vienen impugnando el procedimiento para la elección de agentes y subagentes municipales en la Junta Municipal Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Sí. Aquí también, aun cuando el escrito es muy sencillo y aparentemente pareciera que no se encuentra debidamente plasmada los agravios o la petición de los recurrentes, consideramos que supliendo la deficiencia de los agravios, ellos vienen alegando el que no se les recibió la intención para poder participar en este proceso para nombrar agentes y subagentes. Y aquí es importante mencionarles, señores magistrados, que se trata de dos congregaciones y rancherías. Una es Miltepec perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla. Y aquí es importante mencionar que la Junta refiere que el escrito es extemporáneo porque la Junta se instaló el 27 de febrero. Sin embargo, aun cuando la autoridad refiere
que se instaló el 27 de febrero y que fue extemporánea su presentación, no nos presentó ni nos remitió ninguna acta o documento alguno que corroborara tal hecho. Porque si bien afirma que el nombramiento de los representantes del municipio se realiza el día 27 de febrero, lo cierto es que el nombramiento del representante del Congreso del Estado, que funge como secretario de la Junta, fue expedido hasta el 28 de febrero, que es una documental pública que obra en autos con pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 360. Esto es, si nosotros tomamos en cuenta la fecha en que le fue expedida a este nombramiento, como el 28 de febrero, el escrito estaría presentado en tiempo y forma, ¿sí? Si bien es verdad, la autoridad refiere que efectivamente que fue el Congreso el que aprobó estos nombramientos el día 26 para que se instalara inmediatamente, también lo es que nunca de ninguna forma nos pueden acreditar que se hizo el día 27, ¿sí? Además, es verdad que el Congreso aprobó los nombramientos de estos representantes, como lo estoy comentando, el día 26 de febrero, y eso lo vemos en la Gaceta, pero dicha Gaceta fue publicada hasta el 5 de marzo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que privilegiar el escrito del demandante, en el cual refiere que se encuentra presentado en tiempo. ¿Por qué? Porque para nosotros, con los documentos que nos presenta la autoridad, podemos ver que los nombramientos se emitieron hasta el 28 de febrero y en ese sentido, creo que estaría en tiempo y forma presentada la solicitud. Yo creo que es importante aquí mencionar que este tribunal siempre se ha caracterizado por ser un tribunal garantista. Y en este caso, tratándose de comunidades rurales que son de alta marginación, y en el caso, si el ciudadano pretendía haberse registrado el día 4 de marzo, si tomamos como fecha el 28, que fue cuando se emite el nombramiento, creo que se encontraba en tiempo para hacerlo. Incluso el 5, que fue la fecha en que tiene el sello de recibido, presentó el escrito con el que se aperturaba el expediente que hoy se analiza. Entonces quiere decir que sí fue diligente en manifestar esa intención de participar. Y creo que en esas razones, es por ello que en esas razones, la propuesta que estamos haciendo es declarar fundados para efecto de que en todo caso la autoridad le reciba los documentos y si procede pueda participar en este proceso. Por mi parte sería lo que tengo que manifestar por cuanto hace este momento. Gracias, magistrado. Sigue a consideración los proyectos. Bueno, magistrado, si me permiten, a mí me gustaría intervenir para fijar mi postura en estas propuestas de la ponencia del magistrado Sigala, y creo que son muy relevantes los temas que ha planteado en esta tarde. En primer lugar, respecto del JDC 10, porque en la propuesta se está haciendo un estudio a partir del artículo 127 de la Constitución Federal, en el que se establece que a partir del grado de responsabilidad deben establecerse directrices para determinar cuál es el emolumento que corresponde a la actora. Me parece que este es un esfuerzo que permite a este tribunal tutelar de mejor manera el derecho político electoral a ser votado, que como dice la jurisprudencia, incluye no solo el derecho a desempeñar el cargo, sino a percibir la retribución respectiva. Por eso, en la propuesta, tal como lo propone el magistrado ponente, estimo que debe tutelarse ese derecho político electoral y ordenarse al ayuntamiento que proceda a restituir en los términos ordenados en la propuesta y con los que ya se ha dado cuenta. Ahora bien, respecto del JDC 28, igualmente es un juicio que aborda un tema que estimo muy relevante, porque se trata ni más ni menos de la denuncia de una omisión de publicar la convocatoria para la elección de agentes y subagentes municipales en la localidad del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, asimismo con la procedencia de la solicitud de registro del actor
como candidato. Aquí en este asunto, si bien comparto que en la propuesta se determine como infundado el agravio relacionado con la omisión de la Junta Municipal Electoral de publicar la convocatoria para la mencionada elección de agentes y subagentes municipales, pues de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, sí se realizó la publicación de la convocatoria tanto en el tablero de avisos del Ayuntamiento de San Andrés como de la localidad de Miltepec, de acuerdo con la certificación del secretario de dicho ayuntamiento. Sin embargo, con pleno respeto a la propuesta del ponente y reconocimiento a su profesionalismo, yo me apartaría del sentido que se adopta en el proyecto de declarar como fundado el motivo de agravio que se relaciona con la procedencia de la solicitud de registro del hoy actor como candidato a agente municipal de la localidad de Miltepec, pues a consideración mía, la Junta Municipal Electoral sí se integró válidamente. Sin embargo, desde el 27 de febrero y en la propuesta se dice que fue hasta el 28 posterior, de acuerdo con el nombramiento del representante del Congreso, y dado que en la convocatoria respectiva se estableció que el plazo para presentar las solicitudes de registro como candidato duraría 5 días naturales, entonces, contados a partir de la instalación de la Junta Municipal, entonces los 5 días se propone que se computen a partir del 1 al 5 de marzo. De ahí que en el proyecto se ordena a la Junta responsable le reciba su solicitud como candidato a agente municipal de esa localidad por haberla presentado en tiempo, o sea, el 5 de marzo. Sin embargo, como anuncié, mis razones de disenso con esta conclusión son, en primer término, porque de acuerdo con el artículo 17 del Código Electoral de Veracruz, la elección de los agentes y subagentes municipales está prevista y debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre. Dicho ordenamiento, en el artículo 174, fracción sexta, establece que respecto a los procedimientos de elección de los agentes y subagentes municipales, dentro de los 3 días siguientes a la publicación de la convocatoria, el Ayuntamiento y el Congreso del Estado o la Diputación Permanente designarán a los integrantes de la Junta Municipal Electoral, ya que el representante del Ayuntamiento fungirá como presidente de la Junta, el representante del Congreso como secretario y el vocal de control y vigilancia del Consejo de Desarrollo Municipal como vocal. Por lo que en este caso, al estar probado que la convocatoria sí se publicó el 24 de febrero, conforme a lo dispuesto por dicha ley, y que a más tardar el 27 siguiente debían estar designados los integrantes de la Junta Municipal Electoral e instalada esta, desde mi perspectiva, en el caso sí aconteció, porque de acuerdo con la sesión ordinaria de 26 de febrero, donde se aprobó la designación de los ciudadanos por parte de la Junta de Coordinación Política de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Veracruz, ahí se contienen incluso en la Gaceta Oficial quienes fungirían como representantes del Congreso del Estado ante las juntas municipales electorales de los municipios de la entidad, incluido el de San Andrés Tuxtla. Esta Gaceta Oficial, identificada con el número 092, tomo 1 extraordinario de 5 de marzo, desde mi perspectiva debió tomarse en cuenta y valorado dentro de este asunto como un hecho público y notorio, en cuanto a que desde el pasado 26 de febrero quedó legalmente designado el representante del Congreso del Estado ante la Junta Municipal Electoral del citado municipio. Aunado a que el informe circunstanciado de la Junta Municipal señalada como responsable se hace constar que el 27 de febrero pasado, para dar cumplimiento a la base primera, numerales 1.5 y 1.11 de la convocatoria respectiva, esa autoridad quedó instalada como órgano responsable del procedimiento de elección de agentes y subagentes municipales
e inició sus funciones y procedió a recibir las solicitudes de registro de las y los ciudadanos interesados en participar como candidatos a tales cargos en el municipio de San Andrés Tuxtla, informe que cuenta con valor probatorio pleno al tratarse de un documento expedido por un funcionario electoral en el ámbito de su competencia. Por tanto, si en la convocatoria se estableció que el plazo para presentar las solicitudes de registro como candidatos duraría 5 días naturales y esta quedó instalada el 27 de febrero, en este caso y en el mejor de los escenarios, los 5 días para los registros respectivos transcurrieron del 28 de febrero al 4 de marzo del presente año. Lo anterior con independencia de que el documento personalizado de designación del representante del Congreso del Estado ante la Junta Municipal Electoral haya sido expedido hasta el 28 de febrero, en atención a que, como se dejó reseñado, la Junta de Coordinación Política, como autoridad legislativa única y competente para designar a sus representantes, desde el pasado 26 de febrero aprobó y designó a quien fungiría como su representante ante la referida Junta Municipal Electoral. En consecuencia, a criterio del suscrito, el concepto de agravio, desde mi perspectiva, debe declararse como infundado, puesto que la solicitud del ahora actor como candidato a agente municipal en la localidad de Miltepec se presentó ante la Junta Municipal correspondiente hasta el 5 de marzo, como consta en el sello de recibido del documento presentado en este asunto por el actor. Es decir, que su solicitud fue presentada fuera del plazo legal establecido para ello en la convocatoria. Por estas razones y algunas otras reflexiones es que de aprobarse en sus términos la propuesta, anunciaría que emitiría un voto particular. Es cuanto, magistrados. Sigue a su consideración. Adelante, magistrado ponente. Sí, muchas gracias. Con todo respeto para el señor magistrado presidente, creo yo que aquí se está perdiendo de vista el carácter garantista que tienen que revestir los juicios ciudadanos, y ante una duda o una discordancia creo que tiene que prevalecer la interpretación más favorable en beneficio de las personas, porque precisamente fue uno de los motivos fundamentales de la reforma del materia de derechos humanos de 2011 que nos obliga a resolver los asuntos de forma exhaustiva y siempre y cuando nosotros tengamos que garantizar y maximizar este famoso principio pro persona, que ya es un tema muy abordado por la Suprema Corte, que nos dice que efectivamente tenemos que ver este principio en beneficio de las personas. Incluso la propia Sala Superior ya nos ha dicho que este principio pro persona tiene dos vertientes fundamentales, uno que va a ser de preferencia normativa cuando se esté entre dos tipos de leyes para ver cuál es la mejor, o de preferencia interpretativa, que es el que va a regir la función jurisdiccional, que es en el caso el que a nosotros nos ocupa. Vamos a hacer la preferencia interpretativa para ver en qué podemos beneficiar al ciudadano. Ahora bien, en el aspecto, nosotros, claro que valoramos las pruebas que nos aportaron las autoridades, como lo fue la Gaceta del Estado, en donde se contiene la aprobación precisamente de los representantes del Congreso ante la Junta, y efectivamente la Gaceta nos dice que el día 26 fue cuando se aprueba el nombramiento de los representantes ante el Congreso. Sí, pero también valoramos y decimos que esa propia Gaceta no nos puede servir para determinar que quedó instalada el 27, porque dicha Gaceta fue publicada hasta el 5 de marzo, ¿sí? No tenemos un documento real que nos diga que efectivamente la Junta se instala el día 27. Entonces, es por ello que a nosotros no podemos exigirle al ciudadano que sea él el que venga a aportar pruebas negativas para decir que no se instaló el 27. Él está diciendo, yo vengo, ¿por qué? Porque tenía 5 días y lo presenté el día 5. Entonces, si los nombramientos se emitieron el 28, para mí ese es el documento real que me sirve para saber que la Junta se instala el 28. ¿Por qué? Porque la autoridad me puede decir, la instalé el 27, pero si no me presenta ninguna prueba,
Entonces yo no puedo agarrar y darle credibilidad a una gaceta que lo único que contiene es el nombramiento de los representantes, que es el 26, y la cual se publica hasta el 5 de marzo. Entonces, en este caso, si nosotros aplicamos este principio pro persona, basándonos en la preferencia interpretativa, que es la que nos va a regir a nosotros como juzgadores, creo que tenemos que darle ese voto de confianza y decir que entonces se presume que con el único documento que tenemos, que es el nombramiento, la Junta se instala hasta el día 28. Ahora bien, y ni siquiera estamos entrando al fondo para decir si tiene o no derecho. No estamos prejuzgando sobre el registro, lo único que estamos analizando son con las pruebas que tenemos, estamos tratando de desentrañar cuál fue la fecha exacta en la que se instala la Junta para saber si estaba o no dentro del plazo permitido. Entonces creo yo que si la autoridad, que es quien tiene la posibilidad de poder aportar esas pruebas para desvirtuar el dicho del ciudadano y decirle, no, mira, desde el 27 me instalé, no lo presenta, entonces nosotros no podemos suplirle esa deficiencia de presentar pruebas y decirle, bueno, como tú dijiste el 27, pues sí se presume que el 27. Yo creo que ante la falta de pruebas, lo correspondiente precisamente es eso, valorar de que sí se está dentro del término para poder presentar esa solicitud, y en este caso ni siquiera estamos diciéndole que se la acepten, simplemente estamos diciendo que se encuentra dentro del tiempo, que se le reciba la solicitud y que en caso de que cumpla ya podrá participar, pero en caso de que no, pues tampoco lo va a hacer. Yo creo que en este caso sí tenemos que diferenciar este tema, y sí estamos obligados por la reforma constitucional de junio de 2011 para poder o para tener que aplicar este principio pro persona, pero vuelvo a repetir, no respecto a la preferencia normativa, sino respecto a la preferencia interpretativa, que ya la Corte y la Sala Superior ha establecido muy claramente a qué se refiere, ¿sí? Que cuando tengamos este tipo de duda, vamos a interpretarlo a favor del ciudadano. ¿Por qué? Porque se encuentra en una desventaja con la autoridad, la cual no está presentando pruebas, y es por ello que yo seguiría en mi postura de mantener el sentido del proyecto. Muchas gracias. Sigue a consideración la propuesta, señor magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. Solo para razonar el sentido de mi voto, efectivamente voy a acompañar los dos proyectos que están siendo puestos a consideración. En particular quisiera pronunciarme sobre el que ha generado la discusión. Comparto el proyecto por una sencilla razón. Las autoridades son las que deben de acreditar los actos que emiten. No hay actos de simple manifestación verbal, las autoridades se deben de manifestar a través de los formalismos propios de todo acto, y en este caso, si la autoridad responsable afirma que se instalaron el día 27 de febrero, pues era su cargo acreditar la existencia de ese acto jurídico. Si no está acreditado el acto jurídico, debemos favorecer al ciudadano que de alguna manera es el que viene combatiendo un indebido actuar de la autoridad. Por esta razón, yo estaré a favor de que en el caso del agente municipal o de la elección de agentes municipales de San Andrés, se le permita a este ciudadano contender porque la autoridad responsable no se tomó ni siquiera la molestia de justificar su afirmación. Por esta razón, acompañaría el proyecto. Sigue a consideración. Yo solamente una precisión más sobre este asunto, que insisto es muy interesante, por el planteamiento que se trata y del que tenemos que hacernos cargo porque involucra principios electorales. En este caso, para mí, también está involucrado el principio no solo de legalidad, del que ya se ha dado cuenta, en el sentido de que debe la autoridad competente no solo emitir un informe, que en este caso para mí, como es en ejercicio de su función, tiene efectos probatorios plenos. Ahora, ¿qué mejor sería para el tema de la certeza tener el acta de instalación? Y esa efectivamente no consta en el expediente, pero tampoco se requirió. Y ese es el tema, que si no tenemos certeza, tampoco podemos afirmar que en este caso la instalación se dio fuera de ese día. Máxime que los elementos probatorios podemos adminicularlos, y si la norma nos dice
que una vez publicada la convocatoria se debe instalar dentro de los 3 días siguientes, que es el 27, pues esto concatenado con el propio informe que rinde la autoridad, pues desde mi perspectiva también sostiene la postura de que efectivamente se instaló ese día, insisto, aunado a que el primer registro, el registro que hay de otro candidato, se dio el 28 siguiente. Por estas razones es que he manifestado que no acompañaría la propuesta. ¿Es cuánto? Adelante, magistrado. Sí, respecto al tema del requerimiento del acta de instalación, creo que también los tribunales, siguiendo y cumpliendo los principios básicos, no solo el de persona ni el de legalidad, también tenemos que cumplir con el principio constitucional que nos marca el artículo 17, que nos dice que la justicia tiene que ser pronta y expedita, y que para efecto de que una justicia en verdad sea justicia, tiene que servir para los fines propuestos. En este caso, el asunto llegó aquí al tribunal y nos fue turnado el día lunes. Entonces, en este caso, en lo que nosotros se requiere el informe circunstanciado, nos percatamos que la fecha para poder hacer actos de proselitismo o campaña termina el día 19. Si nosotros hubiéramos hecho un requerimiento, por muy urgente que hubiera sido, el asunto no hubiera podido resolverse el día de hoy, que el día de hoy es 16 de marzo. Entonces, por eso nosotros estamos resolviendo con las constancias que tenemos para efecto de que la justicia pueda ser efectiva, ¿sí? Porque de lo contrario, el hacer un requerimiento conlleva más días y entonces este ciudadano perdería el término en caso de estar en condiciones de participar para poder hacer proselitismo, y entonces ya serían nugatorios todos los derechos que viene alegando que se le fueron violentados. Entonces es por ello que considero que efectivamente un tribunal tiene que tratar de resolver y tratar de que esta justicia llegue precisamente al fin propuesto, que es que se le restituyan sus derechos y que pueda participar, porque de lo contrario podríamos hacer 1000 diligencias, tenemos la facultad para hacer diligencias de mejor proveer, pero en todo caso el asunto quedaría sin materia porque ya no serviría de nada el que lo resolviéramos. Muchas gracias. Continúa su consideración, magistrados. Señor secretario general de Acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los dos proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor del JDS 10 de este año y en contra del JDS 28 también de este año, en el que anuncio la emisión de un voto particular en los términos de mi participación. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 10 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En cuanto al diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 28 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de voto particular. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 10/2018 se resuelve: primero, se declara fundado el agravio hecho valer por la actora. Segundo, se modifica el acta de cabildo de la sexta sesión extraordinaria de 30 de enero del año en curso del Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, en lo que fue materia de impugnación para los efectos precisados en la presente ejecutoria. Tercero, se ordena al presidente municipal y al ayuntamiento, ambos de Chumatlán, Veracruz, para que procedan en los términos precisados en el considerando octavo. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para que dé seguimiento al cumplimiento de lo resuelto en la presente ejecutoria. Quinto, se vincula al Cabildo del Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, para que observe la decisión adoptada por este Tribunal Electoral en el presente asunto y se aplique a todos los ediles en los términos precisados en este fallo. Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 28/2018, se resuelve: primero, es fundada la pretensión del actor en el juicio para la protección de los derechos político-electorales, Edelfino Chiguil Covaxin, en términos de lo señalado en el considerando sexto. Segundo, se ordena a la Junta Municipal Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz, de cumplimiento a la sentencia en los términos del ordenado en el considerando séptimo.
Secretario Osvaldo Erwin González Arriaga, le solicito dar cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 27 y con el procedimiento especial sancionador número 6, ambos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con el juicio ciudadano número 27 del presente año, promovido por Pablo Quino Jara, habitante de la localidad de Tulapan, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el cual controvierte la omisión de publicar la convocatoria para la elección de agentes y subagentes municipales en esa localidad y que, derivado del desconocimiento de la misma, no pudo registrarse para dicho cargo. En el proyecto se propone declarar infundada la omisión de publicar la citada convocatoria, pues de las constancias que obran en autos, esta ponencia advierte que la multirreferida convocatoria sí fue publicada en la localidad de Tulapan el 24 de febrero del año en curso, por el actual agente municipal de esa localidad en la tabla de avisos de la agencia municipal. De ahí que no le asiste la razón al actor al señalar que existió una omisión de publicar la convocatoria y que derivado del desconocimiento de la misma no pudiera registrarse para ocupar el cargo en disputa, aunado a que la Ley Orgánica del Municipio Libre no señala que alguna autoridad del ayuntamiento deba difundirla en asambleas municipales. Finalmente, por lo que hace al agravio relativo a que, por causa del desconocimiento de la convocatoria en dicha localidad, solo un pequeño sector se registró, lo cual benefició a ciertos familiares, dicho motivo de disenso se propone declararlo inoperante, en razón de que el actor únicamente esgrimió argumentos genéricos, además de que no aportó medios de convicción para acreditar su dicho. Por otro lado, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 6 del presente año, promovido por el partido Morena en contra de Ricardo García Guzmán, Rodrigo García Escalante, diputado local del PAN, y a ese partido por culpa en vigilando. Lo anterior por la presunta promoción personalizada e inducción del voto en favor de Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador del estado de Veracruz, y Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la gobernatura, durante un evento público presuntamente realizado el 7 de febrero en Pueblo Viejo, Veracruz, lo que en concepto del quejoso podría contravenir las normas de propaganda político-electoral e implicar uso de recursos públicos. En primer término, se precisa que la autoridad administrativa electoral determinó tener por no presentada la denuncia por cuanto hace a Ricardo García Guzmán, toda vez que el quejoso no aportó su domicilio, pese a que le fue requerido en 2 ocasiones, actuar que la autoridad sustentó en los artículos 12 y 12 bis de su reglamento de quejas y denuncias. Además, determinó no instruir el procedimiento especial sancionador contra el PAN al estimar que este partido no es responsable por la conducta del diputado denunciado. Por cuanto hacia el fondo, en el proyecto se razona, en esencia, que los elementos de prueba que constan en autos resultan insuficientes para acreditar los hechos que motivan la denuncia, al tratarse esencialmente de pruebas técnicas, que al adminicularse con los demás probanzas del expediente, no demuestran lo que el quejoso pretende demostrar. Esto es, no está acreditado el evento público realizado el 7 de febrero en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, ni que Rodrigo García Escalante, diputado local, participó en el mismo con el fin de promover al gobernador y al candidato a la gobernatura, como lo aduce el denunciante. Por tanto, al no estar acreditados los hechos, tampoco se demuestran las infracciones analizadas, en virtud de que tales hechos resultan premisa fundamental que precede a su estudio, pues su eventual actualización se da sobre casos concretos. En consecuencia, lo procedente es declarar la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia, sin pasar por alto que al determinar no instaurar el procedimiento especial sancionador en contra del PAN, la autoridad instructora está prejuzgando sobre la presunta responsabilidad que pudiera derivarse sobre dicho denunciado, aspecto que le corresponde resolver a este tribunal electoral y que pone en evidencia el uso de una atribución que no le corresponde. Tampoco se soslaya que la autoridad instructora también podía instruir el presente procedimiento contra el servidor público denunciado por actos anticipados de campaña, pero no emplazó por esa supuesta violación. De igual forma, otorgó vista del acuerdo donde fijó fecha de audiencia a los ciudadanos Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, personas que no fueran emplazadas a juicio,
justificando tal proceder en aras de no vulnerar su derecho de audiencia, sin que exista sustento jurídico para que la autoridad administrativa electoral otorgue vistas a terceros ajenos al procedimiento en cuestión. Por tanto, si bien ello constituye una irregularidad en el procedimiento de tramitación, este órgano jurisdiccional estima que a ningún fin práctico conduce la devolución del expediente, primordialmente por el valor convictivo del material probatorio que obra en autos y atendiendo al sentido adoptado en la presente determinación, por lo que se conmina a la autoridad instructora a que en lo sucesivo observe un actuar apegado a derecho, como se precisa a detalle en el proyecto. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Adelante, señor magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. Simplemente comentar que con relación al JDC 27-2018, acompañaré el mismo en los términos que está presentando la ponencia a su cargo. Con relación al procedimiento especial sancionador 6/2018, quiero dejar claro que comparto plenamente el sentido de la resolución, porque una vez de que se revisó el expediente y las constancias que integran el mismo, coincidimos de que las pruebas que se aportaron son insuficientes para acreditar algún hecho que pudiera considerarse contrario a la normatividad electoral. Si no se acreditan los hechos, es claro que no se puede establecer alguna consecuencia jurídica, es decir, alguna sanción, porque esto sería atentar contra el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, sí quisiera dejar claro que en el presente asunto, en caso de que se aprobara en los términos que está puesto a consideración, me apartaría de algunas consideraciones que tienen que ver con aspectos de carácter procesal, no en razón al fondo del asunto. ¿A qué me refiero? En el asunto se sostiene que era suficiente para desechar la queja el que el partido denunciante haya incumplido con un requerimiento de señalar el domicilio de uno de los denunciados. Esto con base en una normatividad reglamentaria, específicamente el artículo 12 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral. Aquí quisiera llamar la atención que estamos permitiendo que el organismo público local electoral sea el encargado de determinar a quién llama a procedimiento y a quién no llama a procedimiento seguido en forma de juicio. Desde mi punto de vista es un poquito arriesgado dejar a la autoridad administrativa quien sea la encargada de decir desde el inicio quién sí es responsable y quién no debe llamarse al procedimiento por no ser responsable. Esto creo que atenta contra principios fundamentales de todo derecho procesal, que establece que la relación jurídica procesal se debe de integrar por todos y cada uno de los que intervienen o son señalados en la denuncia, porque de lo contrario se puede correr el riesgo de emitir resoluciones contradictorias. No es el caso, pero puede darse ese supuesto. Vamos al caso donde no se llama al procedimiento a una persona porque el denunciante no señaló domicilio, existió imposibilidad para llamarlo al procedimiento a través del emplazamiento, por tanto se desecha la queja y en automático se considera como no responsable de la conducta denunciada. Y respecto de los demás colitigantes pasivos, se sigue el procedimiento, se llega al estado de resolución. En el supuesto de que se considerara acreditada los hechos y la conducta infractora, se estableciera una sanción. Entonces, personas que en teoría están vinculadas al hecho por la litis consorcio pasiva, se estarían emitiendo resoluciones contradictorias. En un caso desechado por un aspecto de carga procesal y en otro sancionado por temas de fondo. Y creo que ese es el riesgo que se corre en dejar a criterio de la autoridad administrativa la posibilidad que sea ella la que determine cuándo una persona puede o no acudir al procedimiento. Ya este tribunal en muchas ocasiones se ha pronunciado de la posibilidad de que la autoridad administrativa ejerza su facultad de investigación. Aquí, si bien hay el incumplimiento formal de no señalar un domicilio,
considero que la autoridad bien pudo haber acudido a las instancias pertinentes e investigar el domicilio de esta persona y llamarlo al procedimiento. ¿Para qué? Para que se pudiera dictar una resolución válida y no contraria a una relación jurídica procesal indebidamente integrada. Eso sería respecto del primer punto en el que me apartaría de las consideraciones planteadas en el proyecto. Y el segundo punto del que también me aparto es el de pretender establecer que el indebido actuar del OPLE obedece porque llamó a juicio o llamó al procedimiento a personas que no tenían nada que ver con el procedimiento. Es más, se les dice que tiene que hacer un análisis por vía de la apariencia del buen derecho. Pero lo más delicado es que se considere este acto de llamamiento al procedimiento como un acto de molestia y violatorio del artículo 14 y 16 de la Constitución Política. Hay jurisprudencias, criterios doctrinales muy claros y muy definidos que el artículo 14 de la Constitución regula lo que se llaman actos privativos de derechos, no actos de molestia. Los actos de molestia están regulados en el artículo 16, no en el 14, como indebidamente se sostiene en el proyecto. Y también hay jurisprudencia muy clara y muy definida de la Suprema Corte de Justicia que en materia procesal el llamamiento a un procedimiento, a un proceso seguido en forma de juicio, no es un acto de molestia. ¿Por qué no es un acto de molestia? Porque se trata del ejercicio de una formalidad necesaria para el ejercicio de una garantía o de un derecho fundamental que tiene todo ciudadano, que es la debida defensa en este tipo de procesos. Entonces, no podemos catalogar los actos de llamamiento a un procedimiento como actos de molestia cuando lo único que revelan es la posibilidad de que ante una autoridad se pueda ejercer la debida defensa en términos precisamente de las formalidades esenciales que establece aquí sí el 14 constitucional. Por estas razones, sí comparto el actuar del proyecto en el sentido de que el OPLE actuó de manera incorrecta, pero no por el referente a las vistas innecesarias, sino más bien porque no integró debidamente la relación jurídica procesal, lo que revela una indebida integración del procedimiento que ahora nos ocupa, que a ningún fin práctico nos conduciría, porque como lo sostuve al inicio de mi intervención, es claro que con las pruebas aportadas por las partes no se acredita los hechos denunciados. Por eso comparto el sentido, pero sí quería dejar claro que no podemos permitir que en este proyecto se establezcan alcances hacia la autoridad administrativa que desde mi punto de vista o desde el punto de vista procesal no los tiene. Es cuanto, señor presidente. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado Sigala. Sí, gracias, señor presidente. Pues bien, señor presidente, yo quisiera referirme primero al procedimiento especial sancionador número 6 del 2018, en el cual la verdad hago mi reconocimiento a la ponencia que preside, efectivamente por atender algunos temas que nosotros planteamos, y yo sí estaría de acuerdo en todos los términos del procedimiento especial sancionador. Creo que efectivamente se están atendiendo todos los puntos y creo que sí se aborda desde el punto de vista jurídico que tendría que hacerse. Sin embargo, con el debido respeto que me merece, yo sí me apartaría un poco, bueno, me apartaría más bien del sentido del juicio ciudadano 27, y voy a ser muy concreto porque creo yo que efectivamente el asunto no tiene mayor relevancia, pero el problema que yo me aparto es que ustedes lo están declarando como infundado, cuando desde mi punto de vista el escrito que presenta este ciudadano pues no contiene desde mi punto de vista no contiene ningún tipo de agravio o ningún tipo de argumento que refiera en que se le está afectando su derecho político electoral. Y en este sentido el artículo 378 del Código Electoral es muy claro, que los asuntos van a ser improcedentes y tendrán que desecharse cuando no señalen agravios o no se expongan o no se explique cuál es el motivo o lesión que les causa. Y en este sentido creo que no podemos ni siquiera suplir un escrito en el que viene haciendo unas manifestaciones donde pone en conocimiento de la autoridad que supuestamente hay una serie de violaciones para el proceso, cuando ni siquiera nos refiere que él quisiera participar o que se le esté violentando un derecho.
Y en este sentido sí hay que ser muy claros, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diferenciado y tiene una jurisprudencia que nos habla qué es la suplencia de la queja y qué es suplencia en los agravios, y nos dice cuándo es la diferencia, ¿sí? Y la Suprema Corte ha sido muy clara, ¿sí? Que agravio es una lesión a un derecho personal que se comete en contra de una persona por una resolución de autoridad que se aplicó indebidamente, ya sea la ley o se le dejó de aplicar o que se le está ocasionando un perjuicio directo. Y entonces el recurrente debe expresar cuál es esa ley o ese derecho que se le está conculcando, para que entonces la autoridad pueda entrar a componer esos agravios y tratar de desentrañar cuál es la solicitud. Sin embargo, en el caso, la Corte ha sido muy clara y dice, si él no te expone un agravio o no te dice en qué se le está afectando, tú no puedes tú no puedes ir más allá de tus facultades a tratar de ver qué es lo que él quería. Y en el caso que ahora nos ocupa, yo al leer la resolución o el escrito que presenta de demanda, es muy claro que él viene siendo una serie de alegaciones en contra de la autoridad municipal, pero en ningún momento nos refiere que él quisiera ser candidato, que quisiera competir o que se le esté violentando algún derecho político electoral, con lo cual nosotros ya le estaríamos dando la calidad de aspirante cuando él ni siquiera nos los está manifestando así. Y entonces, desde mi punto de vista, creo yo que no se tenía que haber abordado el fondo del asunto, sino únicamente desechar al no haber agravios, porque de lo contrario todas las demandas que lleguen así pues van a tener que dárseles entrada. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, magistrados. ¿Hay alguna otra intervención? Bueno, si me permiten ustedes, a mí me gustaría dar algunas razones de por qué se hicieron las propuestas en los términos que se circularon. Yo me hago cargo, en primer lugar, del expediente TP 6/2018, en el cual efectivamente aquí estamos advirtiendo que en la actuación del OPLE como autoridad instructora hay deficiencias. Y creo que es una facultad de este tribunal señalarlas para que no se reiteren. Esta es una función didáctica también de nuestras sentencias. Entonces, creo que en este énfasis que hacemos, sí tenemos que señalar, por supuesto, cuándo la autoridad instructora está cumpliendo con su facultad de emplazar correctamente a los denunciados. No se trata, por supuesto, de que sea arbitraria en esa facultad que tiene, pero sí, como lo hemos dicho, las autoridades tienen facultades discrecionales, tienen una competencia que ejercer, y en este caso la ley faculta a la Secretaría Ejecutiva del OPLE para determinar si emplaza a la totalidad de los denunciados o no advierte la necesidad de causar actos de molestia. Incluso también puede llamar a otros sujetos que no estén denunciados, pero que ella advierta que están involucrados. Y aquí esto lo recoge la jurisprudencia 17/2011 de la Sala Superior de Rubro, procedimiento especial sancionador, si durante el trámite el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral advierte la participación de otros sujetos, debe emplazar a todos. Igualmente, cuando nosotros hemos resuelto otros precedentes, por ejemplo, el más reciente, el TB-PES 4/2018, en ese asunto establecimos el criterio justamente de que no puede dejar de emplazar cuando considere que hay responsabilidad y no puede limitarse a dar una vista bajo la justificación de que está garantizando el derecho de audiencia, porque no hay ninguna facultad en la ley que le confiera esa posibilidad. Ahora, en la página 40 del proyecto que fue circulado, se señala que
se generan actos de molestia, desde mi perspectiva, en la propuesta, que no se apegan a lo señalado en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Aquí estamos hablando, como lo señalaba el magistrado Hernández, de debido proceso y formalidades esenciales del procedimiento, pero también de la restricción que establece la propia Constitución Federal de causar actos de molestia sin estar debidamente fundados y motivados. Entonces, creo que en este caso, para mí hay una deficiencia en la integración de la investigación, porque en el escrito de denuncia solo se hace alusión a los ciudadanos Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, pero no existe sustento jurídico, insisto, para que la autoridad administrativa electoral otorgue vistas a terceros ajenos al procedimiento. Máxime que ella misma, en uso de sus facultades, decidió que no había motivos para hacer un emplazamiento formal. Entonces, en esta parte, pues yo me quedaría con la necesidad justamente de que sí precisemos hasta dónde son los alcances de esta facultad de la autoridad administrativa electoral. Asimismo, creo que en este caso también tenemos que hacernos cargo de la necesidad de que la autoridad administrativa no prejuzgue, es decir, la autoridad no puede dar consideraciones de fondo, como en este caso lo hace respecto del Partido Acción Nacional, pues pretende aducir o pretende argumentar que como es un militante el denunciado, entonces que eso no le roga responsabilidad al Partido Acción Nacional. Sin embargo, esa facultad es de este tribunal. Y si bien se advierte esa deficiencia, no se regresa en aras de que el caudal probatorio y el sentido que se propone, pues no da para acreditar la existencia de la irregularidad. En otro orden de ideas, me voy a referir de manera muy breve al JS 27 de este año también, donde realmente la demanda es un párrafo y la despedida, ¿no?, del actor. Sin embargo, creo que como lo hemos hecho en otros asuntos y como lo acabamos de resolver en el JS 10, hay suplencia de la queja en el juicio ciudadano. ¿Por qué? Porque el legislador ha considerado que tratándose de la protección de derechos políticos de los ciudadanos, se tiene que flexibilizar la formulación de agravios, puesto que estos no son peritos en derecho. De manera que en este caso, voy a leerla, voy a permitirme leerla porque de verdad es un párrafo nada más la demanda, y dice: por medio de la presente le informamos que durante el mes de febrero se realizaron 2 asambleas generales donde no le notificaron a la población sobre la convocatoria de las elecciones para las agencias y subagencias municipales 2018-2021. Por tal motivo hubo total desconocimiento para llevar a cabo el registro. Solo lo realizaron a un sector pequeño en donde solo se beneficia a los mismos familiares. Y la fecha es del 5 de marzo de 2018, San Andrés Tuxtla, dirigido al presidente de la Junta Municipal Electoral. Desde mi perspectiva, aquí sí se advierten motivos de agravio que en suplencia debemos atender. ¿Por qué? Porque por lo menos para mí se impugna la omisión de publicar la convocatoria, que ahí lo dice expresamente, que derivado de esa omisión no pudo registrarse el interesado y que solamente un pequeño sector se registró, lo que benefició a cierto grupo de familiares. Yo advierto esos motivos de los que se queja el enjuiciante y por tanto creo que en este caso tenemos que aplicar la suplencia de la queja justamente para poder pronunciarnos en el fondo y dictar una sentencia que atienda estos reclamos. No hacerlo de otra manera sería una denegación de justicia. Por estas razones y las que están en los proyectos de manera detallada, señores magistrados, es que yo sostendría las propuestas que les han circulado. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Hernández. Sí,
insisto, lo delicado del asunto es que se establezca como facultad discrecional del organismo público local electoral determinar quién es o no responsable de un hecho que pueda constituirse violatorio de la normatividad electoral. Si vamos a dejar que sea la autoridad instructora quien decida este elemento personal de un procedimiento especial sancionador, pues evidentemente nosotros nos vamos a convertir en una simple oficina de trámite para decir, como ya lo dijo el organismo público electoral, que es una persona responsable, pues nosotros simplemente establecemos la consecuencia. Desde mi punto de vista, como tribunal, donde vamos a definir las consecuencias de los hechos que son puestos a consideración, está precisamente resolver quiénes son los responsables de esos hechos. Y una vez que se determine la responsabilidad, entonces establecer la consecuencia. Por eso no comparto la idea de que se establezca que es el organismo público local electoral el que tiene una facultad discrecional sobre este tema. La integración de la relación jurídica procesal en un procedimiento seguido en forma de juicio es un elemento necesario para poder dictar una resolución válida, y por esta razón es que me aparté en su momento de las consideraciones señaladas. Y en el segundo punto del JDC, ahí sí debo señalar que comparto plenamente que en el caso concreto de la elección de agentes y subagentes se realice la suplencia de los agravios. Hay una causa de pedir, hay una manifestación deficiente, si hay que decirlo, hay una manifestación limitada, pero no hay que perder de vista que en la elección de agentes y subagentes no podemos ser tan rigurosos como si se tratara de un medio de impugnación en una elección de carácter constitucional. La mayoría de las agencias, por no decir casi todas, se desarrollan en comunidades, en congregaciones, que considero que ya con el simple hecho de que venga el ciudadano aquí a pedir una solución a un conflicto, pues hay que darle una respuesta lo más detallada posible y superar aspectos de carácter técnicos como la inoperancia, infundado, que en el lenguaje común pues, sería un poco complicado entenderlo. Y de esto da cuenta la última reforma al artículo 17 de la Constitución, en donde se exige a los tribunales superar los formulismos o los aspectos técnicos para que se pueda estar más cerca o se tenga una justicia cotidiana o más cercana a la sociedad. Adelante, señor magistrado Sigala. Sí, bien. Bueno, pues yo reitero mi postura de acompañar el procedimiento especial sancionador 6 del 2018 porque concuerdo con todas las observaciones que acaba de realizar el ponente, lo cual en obvio de inútiles repeticiones ya no haré más. Sin embargo, respecto al juicio ciudadano número 27, yo sigo manifestando mi postura porque efectivamente hay suplencia de la queja, incluso en materia electoral es claro, y nos dice que tratándose de comunidades indígenas va a haber una suplencia total. Pero también en materia electoral es muy clara la que nos dice que la autoridad va a tener la obligación de corregir, completar o integrar argumentos defectuosamente expuestos con la sola limitación de que la causa de pedir sea susceptible de ser apreciada con claridad de los hechos consignados en el escrito inicial. Y en este sentido, yo por eso reitero, sí, hay una queja en contra de la instalación, hay una queja en contra de las autoridades, pero en ningún momento advierto que esta persona quiera competir y entonces ya le estaríamos dando nosotros la calidad de aspirante. Es como si alguien viniera y dijera, es que el Tribunal Electoral no está resolviendo los asuntos en tiempo y forma, y le dijeran, bueno señor, ¿y cuál es su asunto? No, no tengo asunto, pero veo que no lo está resolviendo. No podemos entrar a conocer algo cuando alguien no demuestra que se le está violentando un derecho político electoral. Por eso, con todo respeto, yo sí estoy de acuerdo que hay una deficiencia, pero en este caso, para mí, creo que él ni siquiera nos dice que quiere participar o que se le está violentando. Entonces, ya nosotros le estamos dando un carácter de aspirante cuando él ni siquiera lo solicita. Es como la persona que denuncia alguna cuestión que no es correcta y ya entonces por eso le vamos a dar la calidad de denunciante. Creo yo que no forma parte de la relación porque no está demostrando su intención de participar.
Entonces, por ello que yo, respetuosamente, señor presidente, en este caso sí me apartaría. Sin embargo, comparto en todas y cada una de sus partes el procedimiento especial sancionador número 6. ¿Alguna otra intervención? Señores magistrados, solamente una última precisión que me gustaría realizar en el P6 2018, que estimo que nos puede dar certeza sobre cómo deben instruirse estos procedimientos. El artículo 341, que está en el capítulo sobre el procedimiento especial sancionador, señala: cuando la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos que tendrá lugar dentro del plazo de 72 horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos. ¿Esto qué quiere decir? Insisto, discrecional no significa arbitrario, así lo hemos sostenido en otros precedentes. Las facultades discrecionales de las autoridades tienen que ver con la posibilidad de optar por una decisión u otra y que en ejercicio de su competencia determinen. En este caso, ¿cuál sería? Que decidan emplazar o no. Cosa distinta es que una vez que nos manden el expediente, nosotros determinemos la legalidad de esa decisión, y así lo prevé el artículo 345 del mismo código, donde dice que el Tribunal Electoral del Estado recibirá del Instituto el expediente original formado con motivo de la denuncia y el informe circunstanciado. Y, entre otras cuestiones, señala que cuando el instructor advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como las violaciones establecidas en este ordenamiento, ordenará al Instituto la realización de las diligencias para mejor prever, determinando las que deban realizarse. Entonces, aquí, para mí, está claro que, dado que las dos instituciones electorales compartimos la tramitación y la resolución de los especiales sancionadores, tenemos que reconocer la facultad del secretario ejecutivo de emplazar, pero no existe en ninguna parte del código ni del reglamento las vistas para, sin motivo alguno o justificación, de acuerdo al 16 de la Constitución Federal, causar un acto de molestia para que concurra cualquier persona a un juicio donde no se le ha emplazado formalmente ni se le informa por qué se le está denunciando. De manera que yo creo que con estas disposiciones interpretadas armónicamente y de acuerdo con la jurisprudencia que ya he referido y que no voy a repetir, pues podemos dotar de certeza, insisto, a cómo debe actuar la autoridad al momento de hacer los emplazamientos respectivos. Es cuanto, magistrados. Adelante, señor magistrado Hernández. Bien, pues comparto lo que expresa, señor magistrado, y de acuerdo a la disposición que usted lee, el secretario ejecutivo debió justificar la imputación. Como no lo hace, pues evidentemente ahí está el indebido actuar. Pero aún así, insisto, se trata del ejercicio de un derecho fundamental que es a comparecer a un asunto y actuar de acuerdo a sus intereses. Pero no por ello podemos catalogarlo como un acto de molestia, sino más bien el ejercicio de un derecho fundamental. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario, al no existir más intervenciones, le pido que por favor tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos, en el entendido que en el P6/2018 emitiré un voto concurrente por no compartir algunas de las consideraciones. Magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor del proyecto del procedimiento especial sancionador número 6 de este año y en contra del juicio ciudadano 27/2018. Magistrado presidente José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. A favor. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 27 de este año
ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. En cuanto al procedimiento especial sancionador número 6 de este año, ha sido aprobado por unanimidad de votos con la emisión de voto concurrente anunciado por el magistrado Javier Hernández Hernández. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 27/2018 se resuelve. Se declara infundada la omisión de publicar la convocatoria para la elección de agentes y subagentes municipales 2018-2022 en la localidad de Tulapan del citado municipio. Respecto del procedimiento especial sancionador 6/2018 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos del considerando 10º de la presente sentencia. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con el asunto restante sometido a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el recurso de apelación número 4 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente José Olivero Ruiz, interpuesto por Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Morena en Veracruz, por la negativa de pronunciamiento a la solicitud de medidas cautelares en el escrito de queja de 1 de marzo del presente año. En el asunto de cuenta y con independencia de cualquier otra causa que pueda derivar de la demanda, tal y como lo hace valer la autoridad responsable en su informe circunstanciado, se advierte que el presente recurso de apelación debe desecharse de plano al quedar sin materia, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 378, fracción 10ª del Código Electoral Local. Lo anterior toda vez que mediante oficio OPLE/CG 24/2018, signado por el secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, remitió diversa documentación, entre estas copia certificada del acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares formuladas por el quejoso, en el que se determinó desechar la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el hoy actor. Por tanto, se puede afirmar que a la fecha ya no existe la omisión hecha valer por el partido actor, pues con las documentales citadas está demostrado que la Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz el 8 de marzo dictó el acuerdo correspondiente en el que resolvió la solicitud de medidas cautelares planteadas por el partido político Morena. En consecuencia, se propone desechar el presente recurso de apelación al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 378, fracción 10ª del Código Electoral del Estado. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretarios. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Secretario, al no haber intervenciones, tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Olivero Ruiz. Es mi consulta, secretario. Magistrado presidente, el recurso de apelación número 4 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación 4/2018 se resuelve. Único, se desecha el recurso de apelación promovido por Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara en su calidad de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Morena en Veracruz. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 15:21, se da por concluida. Buenas tardes.